estamos ante datos que son impactantes, no solamente por lo que propiamente, netamente señalan, sino además por todo lo que viene por detrás. El INDEC dio a conocer en las primeras horas de la tarde de hoy, como ocurre mensualmente, los datos referidos a la actividad industrial y a la actividad de la construcción. Sabemos el impacto que tiene en nuestra provincia, en nuestro país. Bueno, los datos son impactantes. 20% cayó la industria, 40% la construcción. En un contexto de recesión, de eliminación de las partidas destinadas a la obra pública, la industria experimentó una fuerte caída interanual de más del 20% y la construcción un desplome que está por encima del 40% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Pero vamos a repasar. Reiteramos, son datos oficiales, los datos que dio a conocer el INDEC y que después, por supuesto, cada sector sale a respaldar. Pero allí... Sí, es importante ver los rubros, Marina, también. Sí. Porque, por ejemplo, acá tenemos los que más cayeron. Muebles, colchones, equipos, aparatos e instrumentos, más del 40%. Pero si observamos allá, alimentos y bebidas, 14% cayeron los alimentos. O sea, es un dato estremecedor, 14% caiga la fabricación de alimentos en Argentina. Bueno, el 21,2% es un promedio, pero por supuesto hay sectores que han sufrido más el impacto, como muebles y colchones, industrias manufactureras de la madera, lo que tiene que ver con la maquinaria de campo, lo que tiene que ver con la industria metálica. Sí, estamos hablando del ADN de la industria en Córdoba. Estamos hablando de vehículos automotores, carrocerías, remolques, autopartes. Alimentos. Industrias metálicas. Córdoba tiene no solamente una tradición en esto, sino un proyecto sobre la metalmecánica. Fíjate cómo ha impactado todo esto. Son datos muy fuertes. Mirá los productos de metal, que también está relacionado con la construcción. ¿La indumentaria? Sí, la indumentaria con una caída, bueno, que está en el orden del promedio del 21,3%. Desde hace ya algunas semanas venimos hablando con cada uno de estos sectores y nos vienen dando cuenta de las caídas que están verificando, que están sufriendo, pero bueno, ahora se conoce el dato correspondiente a marzo de 2024 y el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, confirma y le pone un número a esta realidad. Vamos a la construcción. Aquí tenemos dos causas fundamentales. La caída de la obra pública, pero además cómo se ha resentido la obra privada en Argentina. Presten atención fundamentalmente a lo que tiene que ver con la serie que está en azul, que muestra una caída interanual de la construcción del 42%. Este pico abajo es la pandemia. Claro, la pandemia de coronavirus en mayo del 2020 con el pico, pero ya también en el 2024 con una caída muy abrupta. Esta caída del 42,2% es una variación interanual, o sea que es respecto del año pasado, una caída del 42,2%. Este diagrama es de 12 años, del 12 al 24. Y esta caída jamás. A este nivel jamás. Bueno, hablábamos del caso de Rosario, Marina. Sí, en la ciudad de Rosario los industriales dieron a conocer hoy, de hecho los llamamos, estuvimos hablando con ellos, pero hasta tanto no terminan de procesar muy bien la situación y acuerden entre todos qué quieren salir a decir, no van a dar notas, pero hay despidos en torno del 30% del personal, sobre todo de línea blanca, refrigeradores y aires acondicionados, se están desprendiendo del personal y están suspendiendo turnos de producción. Marcelo Uribarren es presidente de la Unión Industrial de Córdoba, pero además es una persona que tiene una mirada siempre muy, muy interesante respecto de todo lo que ocurre en nuestro país y lo que tratamos es de entender lo que hay detrás de estos números. Marcelo, buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Bueno, Marcelo, números históricos tienen un impacto, ¿no? Asustan. Realmente es así. Nosotros lo venimos viendo, este tema, cada vez que nos reunimos, bueno, es lógico que todos los sectores nos reunamos y lo primero que se hable es de la situación y fundamentalmente de cómo se sale de esto, que esto es lo que más nos preocupa y qué posibilidades reales, o para trasladarlo a valores prácticos, cuál sería el motor de la recuperación
para salir de la situación en la que estamos lo más rápido posible, ¿no? Eso es algo que estamos permanentemente hablando y tratando de analizar por dónde va a venir el tema, ¿no? Si le parece, empezamos por las causas. ¿Cómo se explica esta caída en la industria? Bueno, hay varios motivos. Una devaluación enorme que después eso obviamente sacude el bolsillo de las personas, acompañado de esto a que el gobierno deja de emitir para transparentar la economía y no cargarla con más pico inflacionario, porque venimos con un arrastre inflacionario del año pasado muy, muy alto. El gobierno deja de emitir, cuando deja de emitir obviamente caen un montón de planes e inversiones que eso no llega al bolsillo de la gente y automáticamente se deja de consumir, el consumo ha caído enormemente y ese consumo se va a recuperar atacado por la inflación. Pensemos que el poder adquisitivo de todos los argentinos ha caído notablemente también en función de esta realidad y bueno, una inflación enorme que se lleva todo por encima y ha hecho que estemos en la recesión profunda en la que nos encontramos, ¿no? Bueno, Marina preguntaba por las causas. Yo pregunto por la salida, si es que la ven, como dice el gobierno, esta famosa figura de la B, de caer y rebotar, del futuro inmediato. ¿Cómo se sale de una economía tan absolutamente paralizada? Algunos dicen, bueno, tiene que ver con el cepo, cuando saquen el cepo. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿En qué piensan cuando miran al futuro? Bueno, la primera palabra es confianza. Por supuesto que ¿por qué digo confianza? Porque vamos a salir de acá a través de la inversión privada. No queda otra, ¿no? Ya no hay más lugar para que el gobierno tome préstamos públicos o siga emitiendo. Sabemos que eso no va a pasar porque han puesto como primer objetivo anual es el equilibrio fiscal y para lograr el equilibrio fiscal las cuentas públicas las tienen que tener ordenadas. Entonces, en ese aspecto, lo único que nos va a tratar de sacar de donde estamos es la inversión privada. Ahora, tenemos oportunidades y tenemos amenazas. Siempre se habló de que se va a salir rápidamente con la exportación, pero tenemos insumos importados caros. ¿Por qué? Porque ese impuesto país va en contra de la exportación, porque tenemos insumos por encima de valores internacionales y cuando uno va a competir al mercado externo tiene que competir contra otros jugadores que tienen menos costos. Entonces ahí tenemos un problema. A la inversión privada seguramente la va a motorizar este blanqueo que se está produciendo con la ley base, porque el blanqueo va a agregar fondos al sistema financiero argentino. ¿Por qué? Porque hoy especular en dólares o en plazo fijo no es una buena opción. Entonces, en la medida que haya algún brote verde, la inversión privada va a poder quizás hacerlo desarrollar. Yo estoy hablando en potencial porque vemos que la situación está compleja, pero bueno, creemos que es con la inversión de los privados con que va a empezar a aparecer nuevamente obras para la construcción, privados que crean, y en la industria obviamente el problema es exactamente el mismo. Bien. Bueno, recién comentábamos la situación, el escenario de Rosario. ¿Qué pasa en Córdoba? Ahí están en riesgo los puestos de trabajo, los turnos, ¿cómo están trabajando? Mira, yo te digo qué pasaba el año pasado cuando cuando se anticipaban compras y había mucha producción industrial porque se veía venir una devaluación, entonces las compras se anticipaban y no teníamos gente para contratar, porque decíamos que preparar una persona en la industria son empleos calificados, lleva mucho tiempo formarlos y no es sencillo desprenderse de una persona de la cual uno está muy cerca, afectivamente, claro, y también con un nivel de formación que tampoco no es una moneda de cambio el personal. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que la última opción siempre va a ser despedir personal. Se anticiparán, en el caso de aquellas empresas que están en crisis, se anticiparán vacaciones, se empezarán las suspensiones, empezarán los procedimientos preventivos de crisis. Por otro lado, yo insisto, para ver el lado un poco, el medio lleno, estamos empezando a tener estas últimas 2 semanas
que los bancos se acercan, ya los bancos no pueden apostar más a la LELIQ como apostaban antes, entonces necesitan de la inversión privada para que privados tomen crédito para que los bancos puedan seguir teniendo existencia. Y les doy un ejemplo de la semana pasada, bancos que están comprando cheques al 30% anual. Pensemos que la inflación de este año va a superar airadamente los 100 puntos, ¿no? Entonces son tasas muy positivas. Eso también va a motorizar la inversión privada. Por otro lado, el consumo, como decían ustedes, en Rosario, pasa en Córdoba también. Uno tiene que gastar lo mínimo posible esperando que lleguen clientes y en base a eso después tratar de atraerlos, depende del sector, buscando una financiación más económica o tratando de tener planes para poder seguir teniendo un negocio que es de la manera que nos va a permitir llegar a ese resurgir de la economía que, bueno, esperemos que sea lo más pronto posible. Ojalá así sea. Marcelo, gracias por su tiempo, ha sido tan amable como siempre. Bueno, un gusto y que le vaya muy bien. Buenas noches. Un abrazo, Adiós. muy amable.